today is forgiveness. Y hoy es perdón. This is like a hot topic at the church. Y este parece que es un tema caliente en la iglesia. We have talked and touched about it several times, Hemos hablado de este tema varias veces en diferentes estudios, but it's very important. pero es sumamente importante. So when I saw that I had to talk about forgiveness today, So, cuando yo vi que me tocaba hablar del perdón hoy, I was like, oh Lord, yo dije, ay Señor, I just thought about this like not too long ago. yo hablé de esto hace poco. What can I do different? ¿Qué puedo hacer diferente? You know, and I did as we all should, right? And seek guidance from the Lord, amen. Y hice como todos deberíamos, busqué la guianza del Señor. And I was like, God, how can we talk about forgiveness in a different light? ¿Cómo podemos hablar sobre el perdón en una luz diferente And that is effective for our life, amen. que todavía es efectivo para nuestras vidas? So the theme today So, el tema de hoy, is forgive as you have been forgiven. perdona como tú has sido perdonado. So we have talked about forgiveness and what the Bible says. Hemos hablado sobre el perdón y lo que dice la Biblia. And I think one of our main focuses when we have been teaching Y creo que uno de los, lo que nos hemos enfocado cuando hemos estado enseñando sobre esto, is that if you don't forgive, es que si tú no perdonas, your Father will not forgive you. es que tu Padre no te puede perdonar a Amen. ti. That's a very important part. Y esa es una parte sumamente importante It's kind of like letting us know, like, hey, you have to forgive. y nos deja saber, tú tienes que perdonar. It's not easy. No es fácil, You have to build up courage. tienes que buscar la valentía, You have to pray tienes que orar a sometimes. veces, Kind of like work yourself up to do it, right? así como tratar de hacer que tú lo hagas. But it should be something that comes naturally from us. Pero debe de ser algo que viene naturalmente de nosotros. It shouldn't be something that takes us time to decide if we're going to forgive or not. No debería de ser algo que deberíamos de tomar tiempo a decidir si deberíamos de perdonar o no. It should be a natural reaction for a believer to forgive. Debería de ser una reacción natural del creyente, Because we have been forgiven. porque nosotros hemos sido perdonados. And that's where we're going to talk about Y ahí es donde nosotros vamos a hablar. is that subconsciously En el subconsciente we find it hard to believe or to forgive se nos hace difícil perdonar because we still deal with us not accepting the fact that we have been forgiven. porque nosotros no estamos bregando con el asunto de que nosotros mismos hemos sido You perdonados. see, it's hard to do something or believe in something that you have yet to believe in yourself. Es bien difícil hacer algo o creer en algo que tú mismo no crees. And that's what we're going to talk about Y today. eso es lo que vamos a hablar hoy. Because someone who truly believes that they have been forgiven Porque una persona que realmente cree que han sido perdonados, understands what forgiveness is, entiende lo que es el perdón, what it stands for, lo que significa and why we must do it. y por qué lo deberíamos de hacer. Amen. We have been forgiven by our Father. Hemos sido perdonados por nuestro Padre. Let's start with 1 John 1:19. Vamos a comenzar con Primera de Juan 1:19. 1:9. I'm so sorry. 1:9. Primera de Juan I added 1:9. an extra one in there. I got big fingers. Amen. So 1 John 1:9 says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us for our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. All right, so when we come to Christ, So, cuando venimos a Cristo, you know, we believe that he is our Lord and Savior. creemos que Él es nuestro Dios y Salvador, And that is why we come to him. y por eso la cual venimos a Él. Because we need a Savior. Porque necesitamos un Salvador. We are hopeless. No tenemos esperanza. We are in the mud. Estamos en el lodo. We have no way out. No tenemos ninguna forma de salir. And we
finally come to mind that Jesus is the answer. Y venimos a la mente que Jesús es la respuesta. Only Jesus can free us from our chains. Solo Jesús nos puede liberar de nuestras cadenas. Only Jesus can lift us up. Solo Jesús nos puede levantar. And only Jesus can truly forgive us for our sins. Y solo Jesús nos puede realmente perdonar por nuestros pecados. When we understand that the forgiveness of God towards us Cuando entendemos el perdón de Dios hacia nosotros, is something that completely makes us new, que es algo que nos hace completamente nuevo, and that because of His grace, y por su gracia, we are no longer the same person. ya no somos la misma That persona. is what His forgiveness does to us. Y eso es lo que su perdón hace en All nosotros. things have passed. Todas las cosas han pasado. Now all things are made new. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. So what I've done before, Eso es lo que hacía antes, when I was not in the Lord, cuando no estaba en el Señor, has been forgiven. ha sido perdonado. Amen. That is the forgiveness that you and I receive from God. Ese es el perdón que usted y yo recibimos de Dios. The sacrifice on the cross El sacrificio en la cruz was enough, fue suficiente, is enough, es and suficiente will always be enough. y siempre será suficiente. Amen. There is nothing else we can do to forgive our own sins, but He already did it. No hay nada más que nosotros podemos hacer para perdonar nuestros propios pecados porque Él ya lo hizo. We must truly understand that when God forgives, Tenemos que realmente entender que cuando Dios perdona, He doesn't do it to write it in a book, Él no lo hace para escribirlo en un libro, to later bring it up in conversation. para después traerlo en conversación. He doesn't do it to make you feel bad for what you've done. Él no lo hace para hacerte sentirte mal por lo que has hecho, But His forgiveness is for a relationship. pero su perdón es para una relación. When He forgives us, Cuando Él nos perdona, it's Him saying, I know you did all this, es Él diciendo, yo sé que hiciste todo esto, but come to me, pero ven a mí and I'm going to restore what once was. y Amen. yo voy a restaurar lo que alguna vez fue. Forgiveness is a very powerful thing. El perdón es algo muy fuerte, poderoso. Amen. Yes. And we understand that His forgiveness lasts forever. Y nosotros entendemos que su perdón dura por We siempre. got to keep on coming back. Tenemos que seguir volviendo. When we fall, Cuando caemos, we come back volvemos and we ask for y forgiveness. pedimos por perdón. And He will forgive us. Y Él nos va a perdonar. And He won't tally it. Él no va a hacer tally. He's not going to write it in Él his no lo va a escribir notebook. en su notebook. He's not going to remember it when He gets mad. Él no se va a acordar cuando se molesta. He's going to be like, that's my child. Él va a decir, ese es mi hijo. The blood of Jesus has redeemed you La sangre de Cristo lo ha redimido and has made you y new. te ha hecho nuevo. Amen. Do we understand what forgiveness is, church? Entendemos lo que es el perdón, iglesia. Do we understand the weight of forgiveness in our lives? Entendemos el peso del perdón en nuestras vidas. Amen. So now there's the parable that's found in Matthew 18. So vamos a buscar una de las parábolas en Mateo 18, And it's found verses 21 through 35. versículos 21 al 35. Matthew 18, 21 through 35. And if I can have a volunteer read it in Spanish, and then we'll go from there. I say in Spanish because the majority of everybody speaks Spanish. 21 through 35. 18, 21 to 35. Yep. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no le digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no
Man, that is rough. The last verse. Ese último versículo es un poco Or fuerte. the last two, right? Los últimos dos. But this parable teaches us about forgiveness and mercy. Este parábola nos enseña de misericordia y del perdón. You see, this man was forgiven. Este hombre fue perdonado. He was pardoned. He said, okay, go about your way. Lo perdonaron, le dijeron, ve en tu camino. And then he finds someone that owes him a little bit. Se encuentra a alguien que le debe un poco. And now he's like, you need to pay me. Y ahora le está diciendo, tú me debes a mí. He didn't really learn the lesson of forgiveness Él no aprendió la lección del perdón. because he didn't show the same kindness and compassion that the master showed him. Él no enseñó la misma bondad y la misma compasión que le enseñó el siervo a él. And then he was called a wicked servant. Y lo llamaron un consiervo malvado. I don't want to be called a wicked servant. Yo no quiero ser llamado un malvado siervo. I don't think you want to be called a Yo no wicked creo que servant, tú right? quieres ser llamado un siervo malvado. So today, So, hoy we're going to truly understand vamos a realmente entender that because we have been forgiven, que por la cual nosotros hemos sido perdonados, we must also forgive. nosotros también deberíamos de So perdonar. the issue is So, la situación es, the enemy uses this cute little thing el enemigo usa esta cosa tan linda, called guilt. Culpabilidad. culpabilidad. That is what he uses Eso es lo que él usa to make you believe that you are not worthy of forgiveness. para hacerte creer que tú no eres digno de ser perdonado. First of all, who is the devil to tell you what you are worthy and not worthy of, Primeramente, right? ¿quién es el diablo para decirte a ti de que tú eres digno o no? You have to understand who the words are coming from, Tú right? tienes que entender de dónde vienen las palabras y So de the quién. devil is going to tell you you are not worthy of forgiveness. El enemigo te va a decir que tú no eres digno del perdón. He did not forgive you. Él no te perdonó. And then you carry this guilt Entonces tú cargas con esta culpabilidad and you're walking around y estás caminando and you're hiding this guilt y escondiendo esta culpabilidad because no one knows that you feel guilty but yourself. porque nadie sabe que tú te sientes culpable más que tú mismo. So then things start happening in life. So las cosas empiezan a pasar en tu vida And now it's time someone does harm to you y ahora alguien hace algo mal a ti and it's time for you to forgive. y ahora es tiempo para tú perdonar. And now you're thinking about Y it. ahora tú estás pensando, Should I forgive them? debo de perdonarlo. And subconsciously, Y you're not subconscientemente, even thinking about the guilt that you're carrying because you feel like God hasn't forgiven you. y tú no estás pensando en la culpabilidad que tú estás cargando de que Dios no te ha perdonado. So your flesh is like, if you're not forgiven, why should you forgive? Y tu carne tal vez te diga, tú no has sido perdonado, ¿por qué tú debes de And perdonar? this is all working right up here. Y todo esto está funcionando, trabajando aquí And it's mismo reaching right in y here. está llegando aquí. These are your internal battles. Estas son tus batallas And internas sometimes you don't even recognize y a veces tú ni los that reconoces, your lack of forgiveness comes because you don't trust that God has forgiven you. que tu falta de perdón está viniendo de que tú no confías de que Dios te ha perdonado a ti. You see, because when you believe what God has said of you, Porque cuando tú crees lo que Dios ha dicho de ti, when you believe who God is, cuando tú crees en quién Dios and es you know that He truly has forgiven y you, tú sabes que Él realmente te ha perdonado, you're going to want to do what He has done for you. tú vas a querer hacer lo que Él ha hecho por ti. You're going to feel that same compassion that God feels towards you. Tú vas a sentir esa misma compasión de que Dios siente por ti. Just like when you really like something, Al igual que cuando te gusta algo mucho, you want to share it. tú lo quieres You compartir. want to tell everybody about Tú quieres it decirle a todo el mundo de eso because it's good, porque es bueno, because you believe in it. porque tú lo crees. Right? Like when you buy one of those Swiffer mops Cuando tú compras un mapo de Swiffer and you're like, man, this is the best thing. y tú dices, wow, esto es lo This is mejor. sliced bread. Desde, That's desde pan That's an cortado. American. Y'all be throwing some Hispanic slings. I'm gonna throw some American ones. This is the best thing since sliced bread. Esto es lo mejor. And you believe that this thing cleans everything. Y tú crees que esto limpia todo.
So there you telling everybody, hey, this cleans it. Y tú estás diciéndole a todo el mundo, esto limpia. But if it didn't clean it, Pero si no lo if you limpiara, didn't believe that it cleaned si it, tú no creerías que lo you're limpiara, not going to want to pay it forward. tú no lo vas a querer pagar hacia adelante. So what we need to recognize Solo que tenemos que reconocer that the God that we serve, que el Dios que nosotros le he servimos, is not a man to Él no lie. Él no es hijo de hombre para He mentir. is not going to go back on his word. Él no va a volver atrás en su palabra. I need you to truly believe that you have been forgiven by God. Yo necesito que tú realmente creas que has sido perdonado por And it's Dios. something that I dare say that we all struggle with. Y yo es algo que yo digo que creo que todos nosotros batallamos con esto. We all fall short of the Lord's glory. Todos caemos corto de la gloria de Dios. We're all on the same playing field. Todos estamos en la misma escena de There's jugadores. no one holier than anyone. No hay nadie más santo que ningún otro. There's no one exempt from falling. No hay nadie exento de caer. So the enemy uses guilt to trap us, So, el enemigo usa la culpabilidad para to encerrarnos, make us believe that his word is not going to be fulfilled in our lives. hacernos creer que su palabra no va a ser cumplida en nuestras And vidas. guilt separates us from God. Y la culpabilidad nos separa de Dios. And when we are separated from Y God, cuando estamos separados de Dios, we are no longer acting or walking or living like God. ya no estamos actuando, caminando o viviendo como Dios. Amen. But it's only when we are connected, Pero solo cuando estamos conectados, when we live a life of prayer, cuando vivimos una vida de oración, when we believe in the word, cuando creamos en la palabra, when we walk in the light of the Lord, cuando caminamos en la luz del Señor, then we can truly be like Christ. ahí sí entonces podemos ser como Cristo. Then at that point we are rid from guilt. Y ahí en ese momento estamos libres de esa culpabilidad. Because the Bible says he did not come to condemn us, but to save us. Porque la Biblia dice que Él no vino a condenarnos, sino a You salvarnos. see, the Bible also says there is no condemnation for those in Christ Jesus. Y la Biblia también nos dice que no hay condenación para aquellos que están en Jesús. So when you walk in that freedom, So, cuando caminas en esa when libertad, you walk in that forgiveness, cuando caminas en ese perdón, you will easily be able to forgive. vas a poder rápidamente o fácilmente And perdonar. I'm not talking about a superficial forgiveness. Y no estoy hablando de un perdón superficial. I'm not talking about a forgiveness just of words. No estoy hablando de solo un perdón de boca. I'm not talking about you forgive them, but now you don't want to talk to them. No estoy hablando de que tú los perdonas, pero ahora no quieres hablar con I'm ellos. not talking about a forgiveness, but now we have boundaries. Yo no estoy hablando de que tú los perdonas y ahora tenemos límites. Because when God forgives you, does he set boundaries? Porque cuando Dios te perdona, Él hace límites. When he forgives you, does he stop talking to you? Cuando Él te perdona, Él te deja de hablar. When he forgives you, does he remind you? Cuando Él te perdona, Él te recuerda. When he forgives you, does he bring it up? Cuando Él te perdona, Él lo trae a la mesa. When he forgives you, does he tell others about it? Cuando Él te perdona, Él sigue hablando de otros sobre el tema. He No. creates a relationship. Él crea una relación. We are to be like Christ. Nosotros tenemos que ser como Cristo. Our goal is to be the hands and feet of the Lord here on earth. Nuestro trabajo es ser las manos y los pies de Cristo aquí en este mundo. So therefore, when we forgive, So, cuando nosotros it perdonamos, should be for relationship. debería de ser para When relación. we forgive, Cuando nosotros it perdonamos, should be to bring them closer to the Lord. debería de ser para traerlos más cerca When al we Señor. forgive, Cuando nosotros it perdonamos, should be to lift each other up. debería de ser para levantarnos los unos a los otros. But that true forgiveness Pero ese perdón verdadero only happens when you believe that you have truly solo been pasa forgiven. cuando realmente crees que has sido perdonado. We have to overcome guilt. Tenemos que sobrellevar la culpabilidad. The Bible tells us we have been justified by grace through faith in Christ. La Biblia nos dice que hemos sido justificados por fe a través de Cristo, Not by your own good deeds, no por tus propios méritos, but through faith in Jesus Christ. pero a través de fe en Jesucristo. We've been talking this month or these past couple of weeks of
consecration. Hemos estado hablando estas últimas semanas sobre la consagración And this allows us to live a life devoted to Christ. y esto nos permite vivir una vida devota a We Cristo. talked about being guided by the Spirit, Hemos hablado de ser dirigidos por el Espíritu, trusting and believing in the Lord, creyendo y confiando en el Señor, praying. orando. All of these things Todas estas will cosas allow us to be firm in the Word. nos ayuda a ser firmes en la palabra. But when the enemy tries to attack us with guilt, So, cuando el enemigo trata de atacarnos con culpabilidad, we can put him to shame, podemos ponerlo a él en vergüenza and we can stand firm on the word that God has y spoken nos to podemos us. parar firme en la palabra al cual Dios nos ha hablado. We are children of the Lord. Somos hijos del Señor. We are a new creature in God. Somos nuevas criaturas en Dios. Amen. I need you to believe it. Necesito que tú lo creas. The way you used to be, Como tú eras the antes, things you used to like, las cosas que te gustaban the way you antes, used to react, las cosas como tú reaccionabas Should be antes, different. deberían de ser diferentes. you are a new person. Eres in una the nueva Lord. persona en el Señor. Amen. For us to truly be a reflection of God, Para que nosotros realmente podamos ser una reflexión de Dios, which is our job, la cual es nuestro because we trabajo. were called from darkness to light Porque fuimos llamados de la oscuridad a la luz to speak of his virtues. para hablar sobre sus virtudes. Amen. So we have to be connected. So tenemos que ser conectados. And the Holy Spirit, Y el Espíritu Santo, he is the one that helps us to recognize our own faults. Él es el que nos ayuda a reconocer nuestras propias faltas. And when we recognize our sins and our failures before the Lord, Y cuando reconocemos nuestros pecados y fallos delante del Señor, it is the Holy Spirit that brings us to trust in God's forgiveness. Él es el Espíritu Santo que nos trae al perdón de Dios. We have to depend on the Holy Spirit. Tenemos que depender en el Espíritu We Santo, can't do iglesia. this walk alone. No podemos hacer este caminar solos. We are in need Estamos en necesidad of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. Amen. Bless the Lord. Let's go to Psalms 103, verses 8 through 12. Salmo 1:3 del 8 al 12. Yes, 103. Salmo 103. What did I say? 103? Oh, And then Salmo 103 verses 8 through 12. del 8 al 12. Oh, okay, okay. Well, 103. You're going to read it, Michelle? Thank you. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. What a good God we serve. I'm going to read it in English because that is just beautiful. 12, right? 8 through 12. Oh, oh, read 12. I'm so sorry, Michelle. I didn't mean to cut you off. excited. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amen. Yes. Bless God. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in mercy. He will not always strive with us, nor he will keep his anger forever. He has not dealt with us according to our own sins, nor punished us according to our iniquities. For as the heavens are high above the earth, so great are his mercy towards those who fear him. Bless God. As far as the east is from the west, so far he has removed our transgressions from us. Amen. Is he not worthy of all the glory and all the honor, Él no church? será digno de toda la gloria y toda la honra, iglesia. We serve a good God. Nosotros le servimos un Dios bueno. My goal today Mi meta hoy is that you leave this place es que tú te vayas de este lugar believing creyendo that you are forgiven, de que tú eres perdonado, trusting
confiando, that no matter what you've done in the past, no importa lo que has hecho en el no pasado, matter the times you have fallen, no importa cuántas veces te has caído, He is there to lift you up. Él está ahí para And when levantarte. He forgives, Y cuando Él perdona, He removes your transgression Él te renueva, quita toda transgresión. as far as the east is from the west. Así al igual que tan lejos es el este al oeste. He has not dealt with us according to our own sins. Él no ha bregado con nosotros de acuerdo a nuestros propios pecados. I don't have kids, Yo no tengo hijos, but I have nieces and pero nephews. tengo nietos. And when they're a little annoying, Perdón, sobrinos. I'm sorry, nietos. I said nietos. I'm a little old. Sobrinos. ¿Y cuando ellos qué? when they're annoying or, Cuando ellos behave, cuando se están portando no muy bien, I want to grab them, yo los quiero agarrar shake them up, y moverlos, put them in a chair, ponerlo en un asiento, but I can't. pero no lo puedo hacer. I can't. Yo no lo puedo hacer. I feel compassion. Me siento compasión. I feel bad. Me siento mal. I take a moment, Cojo un momento, I breathe. Yes, and Respiro. this thing. And then I put myself in that place. y me pongo a mí mismo en ese lugar. And I think about when I do the Lord wrong, Y pienso en cuando yo hago al Señor mal, when I fail God, cuando le fallo al when Señor, I'm not at my best. cuando no estoy en mi mejor. God is so compassionate towards El us. Señor es tan compasivo con He's nosotros. slow to anger. Él es lento para la ira. When we deserve to get whooped, Cuando se supone que nos meta una pela, He comes and He tells you how much He loves you. Él viene y nos dice cuánto te ama. Have you ever had that moment where you come up to the altar and you're expecting like the worst word from God? ¿Te ha pasado que tú has llegado al altar y tú estás esperando la peor palabra del You're Señor? like, I'm coming up and I know the Lord is gonna just get me in trouble today. Yo sé que voy a ir al altar y el Señor me va a meter en problemas hoy. And then He just comes and speaks love over you Y viene y te habla amor sobre ti and reminds you of His goodness. y te acuerda de su bondad. That's the God we serve. Ese es el Dios que nosotros le That is servimos. the forgiveness that we receive. Ese es el perdón que nosotros recibimos. I'm not saying He's not going to give you a strong word here and there, Yo no estoy diciendo que Él no te va a dar una palabra fuerte aquí y allá, but He's going to work with you. pero Él va a trabajar contigo. He's a good God. Él es un buen Dios. And because He is good, Y por la cual Él es bueno, we must be good too. nosotros también tenemos que ser buenos. Because He forgives, Por la cual Él perdona, we must forgive nosotros too. también tenemos que perdonar. Amen. Bless the Lord. Forgiving yourself, Perdonándote a ti mismo, which is getting rid of guilt, la cual es quitando tu culpabilidad, is admitting your own sinfulness. es admitiendo tu propia pecados. It requires something from you and I Requiere algo de usted y mí. to understand yo. that we are imperfect Para entender que nosotros somos and imperfectos we cannot become perfect alone. y que no podemos ser perfectos solos. It's acknowledging, Es reconociendo that the sacrifice on the cross is what brings us forgiveness. que el sacrificio que hizo el Señor en la cruz es lo que nos trae perdón. Yes, it means walking in the fullness of God's grace. Habla de caminar en la plenitud de la gracia de Dios. We must humble ourselves. Tenemos que humillarnos. When someone does us wrong, Cuando alguien nos hace a nosotros mal, remember you at one point did the Lord wrong, acuérdate que tú en algún momento le hiciste mal al and Señor He still forgave you. y todavía te perdonó. Humble yourself. Humíllate. Let it go. Deja que suéltalo. You have to humble yourself. Amen. Tienes que humillarte. So there is this person in the Bible. O sea, hay una persona en la Biblia. This guy is top notch. Este hombre es de el Top mejor de lo tier. mejor. It's a great Alta man, altura, un muy buen hombre, very well known muy conocido in his times en and su now. tiempo y ahora. His name starts with a P. Su nombre empieza con una P. You might think it's Peter, Tal vez pienses que es Pedro, but it's Paul. pero es Pablo. He's a great guy. Es un buen muchacho. I think Paul and I would be friends. Yo creo que yo y Pablo seríamos amigos. I like Paul. A mí me gusta Pablo. You see, Paul is an example Pablo es un ejemplo of someone who did not let guilt hold him back. de alguien que no dejó que la culpabilidad lo aguantara.
You see, this man would persecute Christians. Este hombre persecutaba, I want to say persecute, but I know, but perseguía to me is like follow, so it just, anyway, perseguía, It's the Ah, American in you. The pers- Christians. perseguía a los cristianos. This man, Este he was hombre, sent out to rally them up and él estaba, el que iba, los buscaba y que los mataba. you know, he had a very tough job. Él tenía un trabajo bien difícil. But this man had an encounter with God. Pero este hombre tuvo un encuentro con Dios And he was changed forever. y fue cambiado para I siempre. mean, name was changed. Su nombre The cambió, way he walked was changed. como él caminó, Everything. todo. He had a real encounter with Jesus. Él tenía un encuentro completo con el Señor. Now, can you imagine ¿Tú puedes imaginarte the battle he must have had in his mind? la batalla que él pudo tener en su mente? How am I, Como yo, the one who used to persecute these people, el que él perseguía a estas personas, now I'm here to speak and recruit people for Christ? ahora estoy aquí para hablar y reclutar gente para Cristo? He had to truly believe that he was forgiven. Él realmente tenía que creer que él estaba perdonado. He allowed what he went through in the past Él permitió lo que él pasó en el pasado, to not hold him back, no aguantarlo, but to push him forward in the purpose that God had for pero him. empujarlo hacia adelante en el propósito en el cual Dios tenía para él. Rather than living in regret or guilt for what he had done, En vez de vivir en culpabilidad y en pensarse mal de lo que había hecho, he used that same thing within him to preach the gospel. él usó ese mismo ímpetu en él para predicar el evangelio. Amen. He wasn't trying to do it to make up for his past. Él no lo estaba tratando de hacer para hacer cuentas o justificar su pasado, Right? Because God already did that. porque Dios ya había hecho He eso. did it as a reaction of the goodness of God. Él lo hizo como una reacción a la bondad de Dios. So let us read 1 Timothy 1, 15. So vamos a leer Primera de Timoteo, 1 Timothy 1, Primera Timoteo 1, 15 through 17. del 15 al 17. Amén. Actually, let's just do 12 through 17. I had it written down, but I wasn't going to do it, but I'm going to do it. Who would like to read? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. This is what God does. Esto es lo que hace Dios. This is a person who encountered Christ. Esto es una persona que había encontrado con Jesús. He was formerly a blasphemer, a persecutor. Fue antes una persona que blasfemaba, que lo perseguía, él perseguía a otros, But through the grace of God, pero a través de la gracia de Dios, that was so exceedingly and abundantly, que fue tan abundantemente, he was able to change his life. él pudo cambiar su vida. And what I love most Y lo about que amo this más de esto is that he didn't let his past hold him back. es que él no dejó que su pasado lo aguantara para atrás. He didn't let guilt or shame hold him from doing the Lord's Él no work. dejó que su culpabilidad lo aguantara de hacer el trabajo del Señor.
But he used that to preach the gospel of Pero God. él usó eso para predicar el evangelio. But it's when we truly So, esto es cuando nosotros realmente believe creemos that we have been forgiven, que nosotros hemos sido perdonados, then we will forgive. entonces nosotros vamos a perdonar. It's the same way with love. Es lo mismo con el amor. We can love, Podemos amar, but when we know God, pero cuando conocemos a Dios, who is love, ¿quién es Dios? ¿Quién es amor? it's different. Es diferente. You love unconditionally. Tú amas sin condiciones. You love no matter what. Tú amas no importando qué. In the same way, you Y de la forgive misma forma que tú perdonas, no matter what. no importa qué. It's up to us, Está en nosotros, the body, el cuerpo, to reflect the image of a forgiving Father. reflejar la imagen de un Dios que perdona. A true forgiveness, Un verdadero perdón. not like the one the world gives, No como el que el mundo da, but the forgiveness that we have received. pero el perdón que nosotros hemos recibido. Because if in our unworthiness He forgave us, Porque si cuando nosotros no lo merecíamos, Él nos perdonó. and someone does something small, Y alguien hace algo pequeño, why are we not able to ¿por forgive? qué nosotros no estamos, por qué no podemos perdonar? Why do we find it so hard to ¿Por forgive? qué se nos hace tan difícil perdonar? We have to believe that we've been forgiven so we can forgive. Tenemos que creer que hemos sido perdonados para que nosotros podamos perdonar. And that's led by living a life consecrated to God. Y eso es dirigido por vivir una vida consagrada a You Dios. can't expect to offer or give true forgiveness if you are not living a life with God. Tú no puedes pretender poder ofrecer un perdón verdadero si no estás viviendo una vida consagrada a Dios. You might say, I forgive you, Tú tal vez digas, yo te perdono, but inside it still hurts. pero adentro todavía te duele. But when you are in Christ, Pero cuando estás en Dios, you can truly forgive puedes realmente perdonar and you can try to build relations just like the Lord does with us. y puedes tratar de hacer una relación así mismo como hace el Señor. Amen. But we have to believe it. Pero tenemos que creerlo. You and I, Usted y yo, redeemed by the blood of Jesus, redimidos por la sangre de Cristo, made new, hechos nuevos, justified through Him, justificados a través de Él, are forgiven. somos perdonados. Now it's our turn Ahora es to nuestro forgive. trabajo perdonar. Amen. Amén. We have to, church. Tenemos que hacerlo, iglesia. We are His hands and feet. Somos sus manos y sus pies. What better way ¿Qué mejor forma to spread the gospel de esparcir el evangelio than showing what the gospel has done in you? que enseñando lo que el evangelio ha hecho en ti? Amen. Because the gospel has been shown to you, Porque el evangelio se ha sido enseñado a ti. and now you live it Ahora usted lo and vive you carry it with y you. lo carga con usted. It's your turn to spread it. Es tu trabajo ahora You compartirlo. can't be out there preaching the Lord Tú no puedes predicar al Señor and not able to forgive your neighbor. y no poder perdonar a tu hermano. You can't be out there trying to preach the gospel No puedes estar predicando el evangelio and not love your coworker. y no amar al con quien tú You trabajas. can't be out there trying to preach the gospel No puedes trabajar o predicar el evangelio and still live with hate. y todavía vivir con odio. That's not who God is. Eso no es quien es It's Dios. not an effective gospel. No es un evangelio efectivo. An effective gospel Un Un evangelio efectivo is one that restores, es uno que restaura, that uplifts, que levanta, that shows love, que enseña amor, that is kind, que es that is bondadoso, forgiving. que perdona. That is the gospel. Eso es el evangelio. You and I, who Usted know y the yo, truth, que sabemos la verdad, have to live and walk in the truth.